En France 24 hablaremos acerca de una cultura milenaria que se ha extendido durante siglos alrededor del mundo. Se trata del pueblo rom, conocido popularmente como el pueblo gitano. El 8 de abril de 1971 se realizó en Londres el primer Congreso Mundial Romaní y allí se instituyó la bandera y el himno del pueblo gitano. Desde entonces, cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. Antes de dar inicio a esta entrevista con una de sus líderes en América Latina, veamos el siguiente informe. En Colombia, el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Rom, es una oportunidad para este pueblo de celebrar, pero también de mostrar su cultura al público. En los últimos años, los Rom de Colombia, también conocidos como gitanos, intentan visibilizar que su pueblo no solo es europeo. Yo soy colombiana, yo tengo 75 años y soy colombiana. Entonces imagínense, 75 años, ¿cuántos más gitanos hay detrás de mí? En Colombia, el Estado reconoció al pueblo rom como un grupo étnico oficial en 1997, comenzando a reconocer sus tradiciones. Entre la compañía de Teresa, una de esas tradiciones es el trabajo con el metal, otras incluyen ciertas danzas y música, pero si preguntamos a los ancianos de la comunidad, dirán que lo más tradicional es su manera de mostrar respeto. En el tiempo de los gitanos, cuando uno llegaba donde un paisano, él ya llegaba y hacía un banquete por la bienvenida. Él nos atendía muy bien, porque ese es un respeto tradicional, antiguo de los gitanos. Para la comunidad en Bogotá, la lengua romaní es una manera importante de estar juntos y de mantener su cultura. Yo hablo gitano y ellos me comprenden todos los gitanos lo que hablo. Y si le hablo yo a usted, ¿cuál? El romanés no me comprende nada. No entiende. De nada. No, porque no saben. No saben. Nosotros hablamos gitano, donde estemos gitano hablamos. Se calcula que puede haber 3 millones de miembros del pueblo rom en el continente americano, 8.000 de los cuales viven en Colombia. Algunos ancianos en Bogotá recuerdan las historias de sus padres huyendo de Europa durante el Holocausto, perseguidos por los nazis, aunque otras familias han permanecido en las Américas por mucho más tiempo. Este año, para conmemorar el 8 de abril, representantes de ProRom y la Unión Romaní se asociaron con el gobierno local. Miembros de la comunidad viajaron en buses desde sus hogares en la zona industrial de Bogotá al Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde homenajearon a sus líderes. Fue una emoción, se me aguaron los ojos, el corazón como que se aceleró de la emoción de poder vivir un día así acá en la ciudad y en un teatro tan importante. O sea, ya no es los gitanos dan, sino nos dan a los gitanos. La celebración formal fue importante para los rom en la ciudad, pero conmemorar fechas internacionales es también una manera de conectarse con la diáspora mundial romaní, estimada en 22 millones. Pero el pueblo rom ha probado por generaciones que no necesita apoyo del Estado para mantenerse conectado. También nosotros tenemos relaciones con gitanos de Europa, de América y totalmente del país en todas las compañías. Somos conocidos, nos hablamos, nos comunicamos entre nosotros mismos. Siempre que hay algún problema, cualquier cosa, estamos en comunicación apoyándonos los unos a los otros. Hoy nos acompaña en el set de France 24 Dalila Gómez, una de las líderes más reconocidas del pueblo rom en América Latina, quien desde Colombia trabaja por el reconocimiento a la protección de la cultura de su comunidad. Bienvenida Dalila a France 24 y cuéntenos un poco acerca de los principales elementos de la cultura rom del pueblo gitano, la bandera, el himno, la lengua. ¿Qué nos puede contar sobre ustedes y su comunidad? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a este fabuloso programa, porque a partir de aquí podemos visibilizarnos también y elementos culturales que nos diferencian de la sociedad mayoritaria como de otros pueblos, podríamos decir el idioma que se llama romanés, que tiene su origen en el norte de la India, del sánscrito. Tenemos una justicia propia que se llama Cris romaní, en la cual se busca como el arreglo de conflictos, buscando la armonía siempre en el pueblo gitano o en el pueblo rom. También tenemos el concepto del aquí y el ahora, que es muy importante, es decir, un solo tiempo, un presente continuo. Nosotros no pensamos en lo que pasó ni en lo que va a venir, sino la vida es aquí y ahora. Y tenemos otros elementos interesantes, importantes, como por ejemplo el tema de que la cultura o el zacono está fundado también en el valor de la palabra, tradición oral, y también en el valor de los mayores, de las personas mayores que son las que nos dejan su legado.
Dalila, muéstrenos un poco de este idioma, el romanés. Es un idioma de tradición oral principalmente y quisiéramos escuchar un poco. ¿Qué nos puede comentar en este idioma? Bueno, yo les podría comentar una pequeña poesía de Slandrudak que dice así: Azumbre, kaile amare manusá, kaile amarocheri, kaile amare payá, kaile amare boyá, o puropenel, si andamariship, romaí. Bueno, más o menos dice que un niño le pregunta al viejo: ¿en dónde están nuestros ríos? ¿En dónde están nuestros bosques? ¿En dónde están nuestras tierras? ¿En dónde están nuestros muertos? Y el viejo le responde: está en nuestra lengua gitana. Dalila, ¿cuántos hablantes hay en la actualidad de esta lengua en América Latina? ¿Tiene un estimado? Sabemos que muchas veces en las poblaciones los temas de estadística no son, digamos, muy promovidos por los diferentes estados y gobiernos, pero en el caso del pueblo romaní, del pueblo rom, ¿cómo podemos identificar dónde hay esos principales conjuntos de hablantes de la lengua? Bueno, yo diría que desde el punto de vista poblacional, tenemos en Argentina 300.000 gitanos, en Brasil 1 millón, en Chile 40.000, en Perú, digamos, 5.000, en Colombia, por Censo General 2005, 4.857, entre América del Norte y Centroamérica aproximadamente 1 millón, es decir, aproximadamente tenemos 4 millones de personas perfectamente rom, y yo diría que un 70%, 75% o 80% habla el idioma romanés. O sea que hay una alta permanencia de la lengua dentro de la comunidad. Dalila, también cuéntanos un poco acerca de cómo este pueblo milenario llegó a América Latina, cómo es esa transición. Conocemos, digamos, por lo que se conoce popularmente, que se trata de un pueblo nómada. ¿Cómo llegaron a América Latina y hoy en día ese nomadismo, cómo se vive o si ya no se vive? Bueno, nosotros en términos de historia podríamos decir que hubo varias oleadas. Entre ellas, en el tercer viaje de Colón ya venían 4 personas gitanas a América. Después, en el siglo XIX, cuando se conformaron los estados-nación, ya también habían familias rom. Y después, ya en diferentes fases, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a Colombia llegó muchos rom que venían de Alemania, huyendo precisamente de la guerra. Y esto lo que ha hecho básicamente es que haya una presencia permanente de roms en América, lo cual me parece supremamente importante porque ha aportado en la conformación de las naciones de cada uno de los países en donde hemos venido estando. O sea que es un tema histórico, desde el principio, digamos, de las naciones que conocemos en la actualidad en Sudamérica, ya ha habido personas rom. También quiero preguntarle, Dalila, en cuanto a las ciudadanías, ustedes, digamos que pueden dentro de una familia haber sido que el papá nació en un país, la mamá en otro, los hijos en otro, y qué tan afiliados o qué tan cercanos se sienten con la nacionalidad del país, o más ustedes se sienten del pueblo gitano independientemente de la nacionalidad. Bueno, una muy buena pregunta. Nosotros, primero que todo, somos ciudadanos del mundo. No vemos fronteras, pero teniendo en cuenta la nacionalidad, la conformación de Estado, nosotros nos sentimos muy orgullosamente de estar en cada uno de los estados. En el caso mío, pues yo me siento muy orgullosamente de ser gitana, colombiana. Siempre reivindicamos primero pues lo local, que es el hecho de pertenecer a un pueblo como el pueblo rom, y después sí pues pasamos a reivindicar nuestra cédula, que es la cédula colombiana. Los gitanos chilenos pues se sienten muy orgullosos de ser chilenos también. Entonces, es muy bonito porque uno le hace aportes a todas las naciones y también las naciones pues le hacen aportes a uno, y en ese sentido lo único que vemos es que para nosotros el mundo no debería tener fronteras, no debería estar controlado por el ser humano, sino que seamos ciudadanos del mundo porque somos seres humanos, ¿no? Y lo que refleja justamente la bandera del pueblo rom, que fue instituida en este espacio que estamos hablando en Londres, cuando se instituyó también la fecha, y es la bandera donde se ve la rueda, ¿no? Este símbolo de circular por el mundo, que tiene la parte de arriba azul representando los cielos, la parte de abajo, si no me corriges, es roja, naranja, que la franja verde, exacto, es como el cielo y la tierra, y esta rueda roja, que sí es, que representa
Cuéntanos un poco más acerca de estos símbolos. Bueno, la parte azul significa el cielo, que en mitos, cuentos y leyendas es como el padre. La franja verde es todo la tierra, todo el planeta por donde hemos andado y ambulado el pueblo rom, y la rueda, que es a similitud de la India, de la bandera de la India, el chakra, que significa el fluir, que significa como por decir, el agua que fluye también, pero esto lo que significa es que los seres humanos somos dinámicos, y en particular el pueblo rom o gitano, que ama la libertad y ama todo lo que nos conlleva a caminos sin fronteras y sin impedimentos. Bueno, Dalila, tengo dos preguntas rápidamente. La primera es, ¿cuál es la situación actual del pueblo rom en América Latina? ¿Dónde podemos identificar, digamos, las fortalezas y también las falencias en términos de atención de los estados, políticas públicas? ¿Cómo están hoy los gitanos? Bueno, en América Latina yo diría que nosotros estamos... independientemente de Colombia, que ha venido avanzando en temas de políticas públicas y reconocimiento de derechos, en los demás países ha sido un poco difícil. Hemos tenido un congreso en el 2017 con las Naciones Unidas en Argentina, en donde se valoró mucho todo lo que Colombia ha venido haciendo, y falta en que en todo el hemisferio se puedan formular políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de mi pueblo. Entonces, yo diría que nosotros hemos ido como avanzando en el tema de poder visibilizar y dar este reconocimiento de derechos, pero nos falta en otros países en donde también podríamos atraer desde el punto de vista de las constituciones que dan cabida para poder proteger los derechos del pueblo gitano. Y por último, Dalila, hablemos, por supuesto, de los temas étnicos y de las poblaciones diferenciales. La discriminación es un factor también para el pueblo romo, así como para el pueblo indígena y el pueblo afro en las diferentes naciones. ¿Ustedes sienten que hay estereotipia, que hay discriminación o de pronto es un caso distinto? No, yo creo que nosotros, lastimosamente, en cosas que nos identificamos también, y que hay otras muy buenas, es precisamente en el tema de la discriminación con pueblos indígenas y con el pueblo afro, porque precisamente somos pueblos diferentes, llevamos un bagaje cultural importante que se sale de las sociedades mayoritarias, y no solamente en América Latina, en Francia, en países de Europa hay una persecución sistemática y hay una exclusión y una discriminación. En Europa, a diferencia, por ejemplo, de América, que luchamos por derechos colectivos, allá están pues también el tema de derechos individuales, pero allá es más difícil ser gitano porque es una discriminación constante. En América también tenemos el tema de la discriminación, pero con estos elementos importantes de política pública estamos contrarrestando esos elementos de la discriminación que también sufrimos el pueblo gitano. Y un tema es la visibilidad, por supuesto, Dalila, conmemorar este tipo de fechas y dar a conocer aún más en los medios de comunicación acerca de las diferentes culturas en América Latina. Pues agradecemos mucho tu presencia por estar aquí en France 24. Bueno, Naís Tumengue con Dikela Cachachipta, Sale Román de Salumia, Trado Tumengue Baja, Taisastimos Pecacoyes Baró. Esto significa salud y libertad. Bendiciones para todos los gitanos del mundo en este día de conmemoración, 8 de abril. Pues gracias, Dalila, por estar con nosotros en France 24 en esta conmemoración del Día Internacional del Pueblo Romo, el pueblo gitano. Y ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y, por supuesto, aquí en France 24.